Hola, hola, ¿cómo están? Saludos una vez más a este nuevo podcast de Futuria. Les saluda Sergio Vélez Maldonado. Es un placer nuevamente estar con ustedes en estos importantes espacios justamente para dar a conocer sobre el mundo de la inteligencia artificial. Realmente es una tecnología que tiene tantas aristas, tantos enfoques, tantas perspectivas, justamente por ese poder omnipresente que tiene esta tecnología y justamente a través de estos podcasts nosotros vamos averiguando, vamos investigando, vamos evidenciando, vamos socializando profesionales, organizaciones, empresas dedicadas a la inteligencia artificial, a su desarrollo y justamente para darles estos conocimientos, ¿ya? Y de poder reconocer a todo a este ecosistema de inteligencia artificial que se está generando en Latinoamérica, en España en definitiva en todo el mundo. Es así. Y el día de hoy justamente vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Como ustedes saben, la inteligencia artificial ha evolucionado rápidamente en estos 2 últimos años, generando un impacto verdaderamente significativo en toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, este rápido desarrollo trae consigo importantes interrogantes sobre su impacto social y ético. Los observatorios del impacto social y ético de la inteligencia artificial juegan un papel fundamental en este contexto al analizar y monitorear cómo estas tecnologías afectan a las personas y a las comunidades. La misión de estos observatorios no solo radica en estudiar los avances tecnológicos, sino en entender y promover un desarrollo de la inteligencia artificial que respete los derechos humanos, la justicia social y la equidad. Para hablar de este importante tema nos acompaña el día de hoy una destacada profesional en el campo de la ética y legislación de la inteligencia artificial. Ella es Idoia Salazar. Idoia es fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odisea en España. Es miembro del equipo de expertos en regulación y gobernanza de la inteligencia artificial en el Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo y forma parte de la Alianza de Gobernanza de la IA del Foro Económico Mundial. Además, colabora con la iniciativa Women for Ethical AI de la UNESCO. Actualmente trabaja en la certificación oficial de IA en España y en el desarrollo del Sandbox Regulatorio Nacional de Inteligencia Artificial. Como investigadora principal del grupo SIMPER, se centra en la necesidad de un enfoque multicultural de la ética en la IA. Es profesora de la Universidad CEU San Pablo y directora de la Cátedra Internacional IA Generativa, Desafíos y Riesgos, autora de 4 libros sobre IA, incluido El algoritmo y yo, guía para la convivencia entre seres humanos y artificiales. Es miembro fundador de la revista AI and Ethics de Springer y del Consorcio Global de Ética de la Inteligencia Artificial. También asesora a España en el Consejo Asesor del Grupo Internacional de Inteligencia Artificial. Como ven, estamos en presencia de una experta en el campo de inteligencia artificial y de un observatorio que hace cosas interesantísimas. Justamente es lo que vamos a abordar el día de hoy con Idoia. Idoia, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por ¿Cómo haber estás, aceptado. Sergio? Bien, Nada, es para mí un placer. Muchísimas gracias por invitarme a este tan interesante podcast Futuria, por el que la verdad es que te doy las gracias por su creación. Hoy en día una de las cosas más importantes que necesitamos en este mundo de la inteligencia artificial es la divulgación. Así que te doy la enhorabuena por la creación de podcasts como este para empezar. no, muchísimas gracias a ti. Para mí siempre es muy grato poder escuchar y tener profesionales como ustedes, expertos, especialistas en el campo de la inteligencia artificial para abordar un tema tan trascendental, ¿no? Es una tecnología que está transformando todo en nuestro entorno, es un hito ya de la humanidad, realmente es un punto de inflexión y justamente Futuria nació como eso, ¿no? Dije, oye, esta tecnología, cuando ese fue mi contacto, ¿no? Con la inteligencia artificial, dije, no, esta tecnología no es un algo pasajero, es algo realmente transformador. Y comencé este espacio justamente, digo, no, hay que socializar, hay que generar un ecosistema, hay que dar a conocer a las personas. Muchas personas ni siquiera saben la trascendencia de esto. Entonces, para mí encantado de tenerte, Idoia, y para conversar de Odisea. ¿Cuál es la misión fundamental de Odisea y qué te llevó a fundar esta organización?
Pues justo es esto, estas cuestiones que estás comentando, Sergio. Yo llevo ya más de 15 años investigando temas relativos al impacto social de la inteligencia artificial. Anteriormente, pues otras tecnologías de impacto, temas de web semántica, web inteligente y este tipo de cuestiones. Pero respecto a esta cuestión, esta tecnología de inteligencia artificial, pues ya hace más de 10 años empecé a ser incluida en distintos foros internacionales en las que empezábamos a analizar de manera teórica cuáles eran las posibles repercusiones que podía tener esta tecnología a nivel de impacto social, justo para ver cómo en otras tecnologías precedentes, como pueden ser las redes sociales o Internet, que nos han supuesto pues, un impacto importante, pues ha habido ciertas desventajas derivadas quizá de cierto desconocimiento de su impacto. Todos veíamos que la IA iba a ser una tecnología de grandísimo impacto, que iba a transformar. Tenía la capacidad, al menos, de transformación a todos los niveles, incluso más que tecnologías precedentes. Y veíamos esa necesidad de establecer unos principios de ética, una previsión de impacto importante o bien pensada, para que pues, el asentamiento de esta tecnología entre nosotros pues, fuera positiva y no tuviéramos estas consecuencias que pueden ser más dañinas. La cuestión es que a nivel teórico, en todos estos foros en los que estaba, se avanzaba mucho, pero había poca repercusión o poco planteamiento práctico sobre determinados casos de uso que ya empezaban a surgir de diferentes empresas, por ejemplo, la incidencia que hubo por el algoritmo de Amazon que bueno, se dejó sin control y de manera autónoma y se despidió personas, o el reconocimiento del algoritmo de Google que reconocía solo a determinadas personas de raza blanca y no de raza negra o de otras razas en su algoritmo, o otras determinadas cuestiones. Entonces ya empezaba a haber incidencia o, por ejemplo, pues personas que se les denegó una pensión o una visa por uso de la tecnología sin determinado conocimiento y sin cuidado de los datos. Entonces, visto que empezaba a haber ciertas consecuencias reales, más allá de la teoría, decidí juntar una serie de profesionales interdisciplinares de relevancia y fundar el observatorio con la idea de actuar. Parece un poco contradictorio porque es un observatorio, pero yo quería dejarlo, tiene pues el carácter de observatorio porque quería crear una plataforma en la que juntara a profesionales interdisciplinares para trabajar conjuntamente para algo, pero a la vez quería crear un observatorio práctico y realista sobre casos de uso específicos que empezaban a surgir ya y que no había tiempo que perder para ponernos manos a la obra, más allá de la teoría, para bajar a la práctica esos planteamientos prácticos de la ética y la inteligencia artificial y que esto se convirtiera en herramientas para solucionar problemas o intentar no solucionar, anticipar problemas que parecía que esta tecnología iba a traer. Entonces, junté a 10 profesionales, pues un letrado del Consejo de Estado, una persona que había estado en la OTAN que sabía pues, de temas de defensa, otra persona especialista bueno, varias personas especialistas a nivel tecnológico, otra persona especialista a nivel financiero, un alto cargo. La cuestión es que queríamos empezar a establecer, pues, a empezar a trabajar de esta manera, pues, más realista, pero con repercusión. Queríamos tener repercusión a nivel de políticas públicas, a nivel de desarrollo de herramientas, a nivel de divulgación, para ayudar a crear, por un lado, una conciencia en las empresas de que era necesario, además de hacer avanzar esta tecnología, tener en el mismo par, en el mismo nivel de la balanza, ese planteamiento práctico, y para ello teníamos que ayudarles, porque aquí todas las empresas quieren ganar dinero y no quieren palos en sus ruedas, así que teníamos que ayudarles en este planteamiento por un lado. Y luego, por otro, la misión de Odisea era divulgación. Era, pues, a todos los niveles bajar esto que parecía, antes de ChatGPT, parecía muy técnico, y traducirlo el lenguaje divulgativo, como haces tú muy bien en este podcast, para que cualquier persona
ya tuviera la edad que tuviera, incluso personas de la tercera edad, pudieran ser capaces de entender el impacto que tiene esta tecnología. Entonces, pues para eso se creó Diseya. Dentro de esos 10 socios fundadores, ahora pues, creció pues muchísimo. Fíjate, me decían durante la pandemia, esto no va a crecer, Idoia, tenemos que parar el proyecto. Yo, esto no se para. Y lo seguimos adelante con ello y actualmente pues tiene más de 200 profesionales interdisciplinares trabajando a nivel mundial en estos temas con nosotros y además pues tenemos grandes empresas, grandes consultorías. Trabajamos con IBM, Google, Microsoft, Telefónica, pues muchas grandes, medianas, pequeñas empresas, todos para hacer ese foco principalmente en esos dos, ese foco práctico principalmente en esos dos puntos que te he dicho que yo creo que son una de las claves para seguir avanzando. Gracias, Idoia. Mira qué interesante y qué importante justamente un trabajo como el de Observatorio de Odisea. Y es eso, ¿no? Y en realidad hoy se hablan, creo que la información abunda en Internet sobre Mm, foros, o bastantes espacios para conversar, mm, pero no para actuar. Yo creo que aquí hay que realmente actuar, comenzar a remangarse la camisa, como yo digo siempre, mm, y meter y poner manos a la obra, ¿no? Desde distintos lugares, mm, desde distintas perspectivas. Yo creo que muchos tenemos la responsabilidad de tomar la inteligencia artificial y ver cómo nos afecta en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito personal, hacer la voz, comenzar a decir y a divulgar cómo efectivamente está afectando positiva o negativamente la inteligencia artificial, mm, porque tiene los dos lados. Y mm. lo que hacen ustedes realmente es fantástico. Y yo cuando vi la página web, todo lo que están haciendo realmente es digno de admirar y te aplaudo porque aparte del trabajo, yo siempre doy un espacio y veo este espacio de las mujeres líderes en el tema de la tecnología, ¿no? Porque eso es un tema Mm, también bastante importante. Normalmente la tecnología está teniendo una brecha digital de género y que en lugar de ir rebajando ha ido aumentando. Entonces, para mí es destacable desde todo punto de vista y te aplaudo, mi querida Idoia. Uno de los principios fundamentales de Odisea es justamente la ética, ¿no es cierto? ¿Cómo consideras tú que es crucial establecer estos principios éticos en el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues fíjate, como te comentaba esta cuestión de la ética, hay una cuestión curiosa que de vez en cuando está bien pararse a conversar y ver de qué manera, por qué es tan importante hoy en día trabajar o tener ese pensamiento ético cuando abordamos este tipo de tecnologías. Yo llevo muchos años, toda mi carrera profesional, pues trabajando sobre el impacto de la tecnología en general, ya te digo, últimamente los últimos bastantes años sobre IA, pero no solamente ha sido eso. Y nunca, nunca había habido esta conciencia tan grande, esta conciencia más bien tan grande sobre esa necesidad ética como lo es ahora con la inteligencia artificial. Ahora se está hablando más de ética, y veces que lo digo, más que casi en la antigua Grecia. Hemos vuelto a pensar, a plantearnos algunas de las cuestiones filosóficas y éticas que se planteaban tanto, me refiero tanto, tanto como en la antigua Grecia. Incluso, fíjate, estamos haciendo hasta planteamientos tan antiguos, reviviendo planteamientos tan antiguos como qué es en realidad el ser humano. Con eso, gracias a estos temas de la inteligencia artificial, esto de qué somos, obviamente hacia dónde venimos hoy ya no sé esto, pero sobre todo qué somos, qué es el ser humano, porque tenemos por esas ciertas similitudes que puede haber con esos modelos de inteligencia artificial en cuanto a toma de decisiones, incluso ahora creatividad, incluso hay máquinas, pues estos se está intentando pues asociar a cuerpos robóticos, sacar incluso la cuestión de los sentimientos, de ver, analizar qué son los sentimientos, qué es la consciencia, ¿para qué? Para intentar duplicarla en estas máquinas y llegar a crear como seres artificiales a nuestra imagen y semejanza. Llegamos hasta ese punto con los modelos de inteligencia artificial. Fíjate qué trascendente o qué trascendencia
puede tener pues en la tecnología que tenemos entre manos. Es algo transformador y realmente tiene un recorrido tremendo y ese recorrido va a depender de lo que nosotros, por eso yo decía que lo he dicho varias veces y eso yo creo que es un pensamiento compartido, que la filosofía hoy en día es muy necesaria. Hace falta pararnos a pensar y ayudar eh, para ver de qué manera dirigir o ayudar a dirigir el camino que debemos tomar con esta tecnología para que se convierta en una herramienta realmente útil y de ayuda a los seres humanos o lleguemos pues a algún momento un poquito más apocalíptico o extraño de los que nos podamos arrepentir. Creo que estamos en un momento en el que no es hasta dónde podemos llegar con esta tecnología, porque podemos llegar, pero muy lejos, sino si debemos el seguir por ese camino, por esa evolución. A lo mejor para algunas cosas específicas sí se debe. Por ejemplo, para el estudio de los sentimientos, eso, para el tema de los sentimientos, que se está analizando mucho, el tema de la consciencia no sé, pero yo he estado en congresos de consciencia para máquinas y eso que no te puedes imaginar, no os podéis imaginar pues el avance que llevan para crear máquinas conscientes, me refiero, en esa cuestión. Respecto al tema de los sentimientos, hay mucho estudio también sobre qué es en realidad, qué son los sentimientos y de qué manera se pueden duplicar. Y la cuestión es, ¿para qué? Si yo duplico, por ejemplo, un sentimiento, cierto sentimiento o cierta percepción de sentimiento en una máquina, a la hora de conducir, pues a lo mejor sí me puede avisar si yo estoy poniendo o si yo estoy cansada o si estoy enfadada y no debo conducir o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, sí que está usándose en algunos asociado a ciertos cuerpos robóticos para interacción con personas mayores. Entonces sí que lo ven pues, o con niños con autismo. Entonces, en esos momentos sí está bien, pero no duplicarlo por la gracia o esto, pero bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es que es cierto que la tecnología en sí misma pues lleva asociado una toma de decisiones o lleva o más bien pues una elaboración de conclusiones o unas conclusiones asociadas que tiene la capacidad de hacerlo de manera autónoma. Cuando una persona toma decisiones, la persona en sí misma, en su procesador, que es su cerebro, lo que hace es cubrirlo nosotros tenemos unos planteamientos éticos o de contexto que envuelven esa decisión y nos hace, a partir de esos datos objetivos que tenemos en nuestro cerebro, a través de las vivencias que hemos tenido, de la experiencia que hemos tenido, pues lo rodeamos de un contexto de ética. Nosotros sabemos como personas conscientes pues que ciertas actuaciones, por mucho que sean objetivas, en ese momento específico, contexto, puede no ser lo más conveniente. ¿Por qué? Porque vemos más allá, conlleva un daño para otra persona que no se procesa, me refiero, no se ve directamente, o daño para otra persona, o no es conveniente en la situación específica por otra. Entonces, esos planteamientos éticos lo que rodean a la decisión y por lo tanto a la hora de coger una persona para un puesto de trabajo también a la hora pues de tomar decisiones que conllevan directamente pues que pueden conllevar un impacto sobre los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese tipo de decisiones, no estoy hablando de otras, hablando de ese tipo de decisiones, que son las que dicen la legislación europea que son de alto riesgo. En estos casos, principalmente, pues si lo que estamos haciendo de alguna manera es sustituir o automatizar más bien pues esas decisiones por estos modelos de inteligencia artificial, pues lo lógico es que se tengan en cuenta pues una serie de requisitos que puedan ayudar por ejemplo, a que no haya datos que conlleven pues una decisión que sea mal tomada, por ejemplo, que no haya datos discriminatorios, otro tipo de cosas. Fíjate,
Simplemente os voy a poner un ejemplo sobre esto. Una vez estuve, bueno, muchas veces he estado, no voy a decir la empresa, con empresas que me comentaban que a ellos, una vez que entran en la empresa en cuestión, les hacen un test en el que les ponen unas gafas, les ponen como sobre en un ordenador, frente a un ordenador, y les lanzan muchas preguntas seguidas, muchas imágenes y muchas preguntas seguidas, y tienen que contestar de manera inconsciente. Esto lo hacen para imperceptiblemente ver posibles sesgos que puedan tener o posibles problemática psicológica que puedan tener. De alguna manera extraen un patrón, extraen pues una serie de conclusiones. Y esta persona específica que le habían hecho esto de esta empresa decía, yo jamás hubiera pensado que en algún momento de mi vida pudiera resultar machista contra esto, pero no, yo jamás me pensé que pudiera ser así, pero es que hay cosas que en nuestro día a día no nos damos cuenta y resulta que sí que lo hacemos, pero de manera inconsciente, porque vamos muy rápido y no nos damos cuenta. Entonces, todos estos pues, sesgos que si se traducen en datos y una máquina los coge, yo a la máquina la dejo sin supervisión, pues toma decisiones de una manera sesgada y si esa decisión se aplica, tú estás cometiendo una discriminación. ¿Por qué? Simplemente no, porque por un error humano al final. Tú has entrenado mal al modelo o le has dejado sin la supervisión adecuada o eso, no has tenido cuidado de quitar las variables que tenías que quitar o no has tenido el cuidado pertinente en eso. Entonces, es muy importante, eso es solo una de las cuestiones, la otra fundamental, la supervisión. Tú, como decía, asociada a lo que estaba comentando anteriormente, a una máquina no le puedes pedir una responsabilidad sobre una toma de decisiones. Eso es otro de los planteamientos básicos. O sea, ¿qué me refiero? Aquí hay determinadas cuestiones que son básicas y que simplemente es poner lógica en la ecuación, un planteamiento lógico. Si yo a un modelo de inteligencia artificial le dejo, o sea, lo establezco en mi departamento de recursos humanos para que haga una criba sobre y me haga una selección sobre las personas que van a entrar en mi empresa y esa máquina comete un error, y no esto, la repercusión, o sea, la consecuencia no es de la máquina, no es del software, que es inanimado y no tiene ningún tipo de eso, sino es de la persona que dirige los recursos humanos. Por lo tanto, siempre que tenga que haber un impacto sobre los derechos fundamentales de la persona, tiene que haber un planteamiento ético humano, un planteamiento ético y contextual humano. Primero, porque es el que puede dar explicaciones. La máquina por ahora pues le cuesta más, porque es el que asume las responsabilidades. Y tercero, ya por pura profesionalidad, porque tienes que, pues al final, cuanto mejor entrenado tu modelo, pues mejor conclusiones tendrá. Entonces, al final, simplemente para acabar, esta ética sigue siendo del humano, que es el que tiene que estar al final del proceso, que tenemos una tendencia clara, y esto se ha visto en los últimos años por las apariciones en prensa, hemos tenido cierta tendencia a echar la culpa a las máquinas, al software, como es una tendencia muy humana, ¿verdad? Le echo la culpa al de al lado cuando pasa algo y salen titulares como diciendo Amazon prescinde de su IA porque discrimina. Y yo, sí. O sea, es como si le hubiera echado al modelo de IA al paro y vamos a tener pues eso, igual, en vez de la cola del paro, la cola de los modelos de Mira inteligencia qué artificial. interesante y doy gracias por esa intervención. Y realmente mira todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque es tanto el mundo de los datos, son tantas industrias, son tantos sectores, que resulta casi imposible poder controlar, supervisar, auditar todo este tipo de inteligencia artificiales que no tengan sesgos, que no tengan problemas justamente del juicio de la persona que está creando el algoritmo, porque de eso se trata todo, ¿no? El algoritmo está creado por personas, ¿sí? De ahí que será necesario justamente superintendencias de control, ¿sí? Pero supervisadas por humanos, acompañados también con inteligencia artificial, porque de lo contrario no vas a dar abasto, ¿sí? Entonces, una inteligencia artificial. Ahora,
qué es lo correcto? ¿Te das cuenta? También es un campo Sí, subjetivo sí, lo que es sí, lo correcto. entiendo, En sí. Europa tal vez en África no lo es, o en Asia no lo es, por un tema sociocultural, en fin. Entonces es tan difícil poder encontrar un equilibrio en esto por el contexto, ¿no? Por los cambios, por las culturas, en fin. Lo que puede ser normal, normal entre comillas para unos, en otros contextos no es normal. Entonces, mira cómo una inteligencia artificial entrenada lógicamente, vamos a decirlo de alguna manera, por los parámetros concebidos de la normalidad en Europa, no necesariamente va a aplicar a América Latina, no sé, o al África. Entonces, realmente Mm. es un campo tan extenso que se necesita la participación de la mayor cantidad de personas justamente para que vayan adoptando a su realidad, a su contexto, una inteligencia artificial ética. Y es Claro, un Sergio. reto Sí. titánico. Sí, sí, sí. La verdad es que justo por eso es muy importante. Yo lo que he intentado agrupar distintas personas, incluso de distintos países, de manera interdisciplinar, porque necesitamos pues muchas manos, mucha ayuda, muy práctica, todos alineados para poder dar de sí, poder abordar este tipo de cuestiones. A mí hay unas de las cosas que más me apasiona en temas de investigación cuando cuando investigo estas cuestiones de inteligencia artificial, que es el aspecto cultural de la ética de la inteligencia artificial. Y eso he investigado bastante, incluso también me aportó mucho esta colaboración en distintos foros internacionales de distintos países, porque la perspectiva que se hacía frente a estas cuestiones éticas de la inteligencia artificial eran diferentes. Tenían como importancia, había cuestiones de privacidad que eran más importantes en unos lugares que en otros, o otras determinadas cuestiones en las que la línea roja que establecíamos en algunos parámetros se movía mucho, se alteraba mucho en función de la perspectiva intercultural y obviamente también de empresas de diferentes países, porque los intereses obviamente eran diferentes en distintos países. Entonces había movimiento no estaba claro. Mi conclusión, después de haber estado como en todos estos foros, es que tampoco es necesario. Me refiero, es importante el establecimiento de ciertos principios base, que sí que los tenemos, y ahora te comentaré, si quieres, algunas de las acciones prácticas para intentar organizar todas estas cuestiones complejas, pero quizá están intentos que se están haciendo de unificación global de la ética y la inteligencia artificial o este acercamiento para establecer bases pues comunes en el mundo entero a nivel de todos los aspectos, probablemente no sean ni necesarias más allá de la base de la que ahora hablamos, ni prácticas. ¿Por qué? Justo por eso, porque tenemos un acercamiento diferente, y entonces el poner todos bajo el mismo paraguas no es práctico. No es práctico. Yo una de las cosas que más he aprendido o que más me ha dejado claro la experiencia que llevo en estos aspectos, que yo nunca paro de aprender, o sea, yo cada día, yo creo que lo que hay que hacer ahora es estar con la mente muy abierta, intentando pues interiorizar, intentar sobre la marcha con todos los cambios que está habiendo. Eh, eh, es importante la personalización frente a los casos de uso en función del lugar en el que estés. Todo esto, sí lo puede, obviamente, con los conocimientos que puedes tener base, pero es necesario ese bajar al terreno, ver la implicación, la incidencia que pueda haber, porque puede haber regulación específica que choca contra la que tú puedes estar metiendo dentro del sector o un planteamiento contextual diferente que te quita, o sea, importancia a algunos de los parámetros que has usado en otros sitios. Entonces, para buscar la eficiencia, para conseguir la eficiencia, es decir, la incidencia positiva del modelo y que al final llegue pues, a hacerlo de manera eficiente sin causar un daño, hay que personalizar, pues eso, hacer un análisis de impacto personal. No se puede decir todos los que estén en este sector, la incidencia va a ser la misma y por lo tanto, si yo hago este planteamiento inicial sobre esto, seguro que va a salir bien.
No, o sea, estudia el contexto y el país en el que estás y las incidencias en las regulaciones específicas del sector y otro tipo de cuestiones para saber, y el caso específico para saber, para tener éxito al final en la cuestión. Al final, fíjate, os puedo contar un poco cómo se está abordando a nivel internacional esto. Pues al final, como sabéis, aquí en la Unión Europea lo que se han hecho ha sido, bueno, esto está claro que aquí muchas empresas eh, está muy bien, los principios todos más o menos sabemos esto, lo que hemos estado comentando antes, de que hay que tener cuidado con los datos para evitar la discriminación, cuidado con transparencia, sobre todo transparencia con los modelos de IA generativa, tenemos que tener cuidado con, bueno, seguridad, explicabilidad, bueno, determinadas cuestiones que nos ayudan pues a tener pues asegurar un buen uso y desarrollo de los modelos de inteligencia artificial. Pero al final hay otra realidad, que la IA da dinero, al final. Entonces, si la IA da dinero, lo que quiere el empresario al final es pues agilizar los procesos cuanto más mejor. Y si me conlleva mucho tiempo hacer limpieza de datos, el poner una supervisión al final del proceso, hacer estudios de tener trazabilidad sobre las cuestiones que se va generando, hacer informes y todo eso me va a llevar mucho tiempo. Entonces, puede ser que a veces se haga estos principios, que todos dicen que sí, o puede ser que no. El problema es que la incidencia que tiene estos que pueden llegar a tener estos modelos de inteligencia artificial sobre los derechos de las personas pueden ser muy grandes. A lo mejor una persona no recibe la pensión que tenía que tener, o a una persona se le deniega una cantidad específica para su visa, o se produce otra problemática que repercute sobre los derechos fundamentales. Entonces, lo que hacen es regular sobre esos principios. Dice, seguimos teniendo esos principios, eso es la regulación europea. ¿Qué hace la regulación europea? Coger todos esos principios éticos que hemos hablado y convertirlo en ley. Es decir, pues ahora vas a tener que tener cuidado con tus datos, siempre que el modelo le repercuta sobre un derecho fundamental, la actuación del modelo. Pues ahora vas a tener que tener una normativa de transparencia. Pues ahora vas a tener que tener temas específicos de robustez algorítmica y seguridad en el modelo. Ciertas vas a tener por ley que cumplir cierta normativa para que no te puedas escapar. Y luego, aparte de otra cosa que están haciendo, es establecer unos estándares que eso todavía están en ello, que dicen, a ver, y para hacer unos estándares básicos, y lo que hacen es, dice, para conseguir este objetivo de la ley, pues vas a tener que aplicar, te doy el proceso que vas a tener que seguir para conseguirlo como un estándar. Eso no quita a que, obviamente, en estos modelos tú tengas que estudiarlos, más que te están diciendo a las empresas cómo estudiarlo de manera conveniente. Al final, lo que es más importante es crear la conciencia en las empresas de que es necesario desde el diseño hacer esta serie de medidas, incluso si no es un modelo de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿vale? Con riesgo medio. Al final, la línea hay veces que es muy delgada y tú tienes que aprender como empresario a pues, llevar a cabo una serie de rutina de chequeo para evitar que luego pueda haber pues males que lo que te va a suponer pues a lo mejor te supone un problema de opinión pública que incide y al final es mayor. Lo que es mayor, yo digo, de cara a la opinión, si se filtra que una empresa pues ha despedido porque no tenía cuidado con sus modelos de IA, pues a lo mejor le repercute negativamente en sus ventas. Entonces, ahora lo que se está haciendo es hacer desarrollos de herramientas para automatizar estos procesos y también nosotros hacemos muchas charlas de concienciación en Estados Unidos y en otros países, también se está tomando como base esta regulación europea para intentar pues también que les sirva como base para hacer sus propias acciones. Porque como tú muy bien decías, Sergio, esto no se puede coger la regulación europea que ha sido estudiada por empresarios europeos, parlamentarios y personas políticos europeos y personas de derecho europeos y ya está, y con el contexto europeo. Pero sí, o sea, sería un error increíble coger esto y llevarlo a cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo. Pero sí se puede tomar como base, porque esos principios que tiene la ley son principios base que aplicables prácticamente a cualquier
modelo de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ese planteamiento sería el adecuado, coger los principios bases de la regulación europea, las herramientas que ya se están empezando a usar de manera estándar, más o menos, para hacer estos procesos y no olvidar también y concienciar en la empresa que la persona es la que tiene que acabar tomando las decisiones importantes. Esto se acaba en la tecnología, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la tecnología tiende nosotros cuando usamos tecnología tendemos a delegar en la tecnología muchas de nuestras decisiones. Por ejemplo, en el GPS del coche y en otras tecnologías tenemos a creer ciegamente lo que pone y en cuanto podemos, pues ya está. Delegas en la tecnología y ya está. Y tú te quitas de esas. Pero bueno, tenemos que concienciarnos que nosotros, el ser humano, sigue siendo el centro en esa cuestión, que los planteamientos éticos tienen que seguir siendo los planteamientos humanos y eso, y la máquina es una ayuda para mil cuestiones y que hoy en día no podríamos ya vivir sin la inteligencia artificial. Y es correcto. En definitiva, claro, todo se basa, o la esencia debería ser justamente los derechos los derechos humanos. ¿Sí? Sí, esa es la base. No hay nada más que eso. Sigue siendo. Claro, No hay nada más que no hay eso. nada más que eso. Tanta vuelta y al final volvemos al inicio. La base Derechos son los derechos humanos, humanos. el hombre por sobre todo, ¿sí? El ser humano Sí, por sobre todo, por no ser- el ser humano por sobre todas las cosas, ¿sí? Y de ahí desprender lo que quieras desprender. Y es importante. Ahora, resulta también complicado, ¿no? Porque en el contexto de la inteligencia artificial es, está todo por detrás. O sea, hay muchas cosas que no son evidentes. ¿Cómo controlar todo eso? Es decir, uno puede estar hablando esto desde un punto, desde un mundo ideal, donde no hay personas malas, pero hay personas malas. Hay personas que efectivamente pueden tomar indiscriminadamente datos, hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial. Y el riesgo de la inteligencia artificial también radica en el grado de dependencia que generas en las personas. Pero realmente, como hablábamos en la última reunión, para mí las redes sociales son esta droga tecnológica que nos mantiene muchas veces detrás de los teléfonos por horas, justamente por esa adicción que genera la dopamina, que genera, etcétera. Y para mí la inteligencia sí. artificial va a generar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como te soluciona muchas cosas, ¿sí? En tu productividad, en tu eficiencia, en fin, al final del día lo adoptas, lo asumes, pero imagina el día en que digan, ok, voy a apagar este interruptor y te desconecto y todo. Y un poco viene esto trazado con el tema que tú indicabas que, oye, las empresas no necesariamente buscan el bien común, porque es así, es generar dinero, capital, en fin. Hay las que sí, sí, pero siempre está su interés particular por generar rentabilidad, en fin, y está bien. Su, su, el rol de generar un poco o de pensar en el bien común son los organismos, los organismos internacionales. Es por eso que yo digo, para mí, las Naciones Unidas debería tener o crear su propia inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un tema donde compete a todo el mundo, ¿sí? Donde todos nos vemos involucrados. Imagínate todo el poder que están teniendo o que les estamos otorgando a estas grandes corporaciones de inteligencia artificial, sobre todo generativa, ChatGPT. Mira el poder que tienen hoy por hoy, ¿sí? Y nosotros les seguimos dando poder porque al momento de interactuar vamos depurando sus modelos, vamos generando una depuración mucho más elevada de todos sus modelos y eso es un beneficio para ellos, indudablemente, pero yo creo que necesitamos hacer mucho más. ¿Qué opinión te merece esto, mi querida Idoia? Pues mira, Sergio, a mí realmente ChatGPT me parece una herramienta, la verdad es que se fue valiente OpenAI a la hora de sacar esta herramienta porque en un mundo de regulación y leyes, y ahora lo pasó con el tema, el choque tan tremendo que hubo por el tema de los derechos de autor, pero al final han creado una herramienta que para más o por menos es una herramienta útil y que hoy en día, pues, una herramienta de ayuda, no de sustitución, que es realmente útil y ha dado un cambio al mundo esta herramienta a partir en la manera de afrontar pues muchos sectores, hasta el sector de la educación y de todo, no es ChatGPT, sino bueno, estos modelos, grandes modelos del lenguaje.
de IA generativa. Al final nosotros lo usamos porque nos parece útil, nos parece fácil de usar también y nos parece barato. Tiene una versión gratuita de cero euros, los tres elementos necesarios para que esto sea una tecnología de grandísimo impacto y cosa que no pasó con el metaverso ni todo a nuestro alrededor. Entonces, qué es lo que se está haciendo? Ahora, bueno, es una herramienta que se sacó sin que nos diéramos cuenta. De repente, de un día para otro, hasta los que trabajamos en inteligencia artificial, fue un shock, ese diciendo, madre mía, ¿qué es lo que nos hemos perdido aquí? Y, y porque fue un antes y un después de esto y nos llevó a pensar hasta qué punto de un momento a otro podía haber ese punto de inflexión que comentabas al principio, que podía tener una repercusión tremenda, tremenda. Ya estamos hablando de llegar al punto de esa interacción diaria con agentes virtuales en lenguaje natural para ayuda en absolutamente pues, cualquier cuestión. Nos cambia el concepto que tenemos del mundo, nos lo cambia las redes sociales, pero para esto nos va a cambiar aún más en todo. Entonces, para bien o para mal, también nos cambió el hecho a nivel de la revolución industrial, cuando se inventó la máquina de vapor y se empezó a usar máquinas para las distintas acciones. Obviamente, el ser humano sufrió un cambio importante. Ahora, con estas máquinas, sufrimos un cambio importante. Este cambio importante puede tener repercusiones muy fuertes en el ser humano, incluso mayores que las que hubo en la revolución industrial. Y va a depender de la manera que tengamos de afrontar esta tecnología, el que sean repercusiones, pues no tan, que no con una incidencia no tan directa y que supongan un problema o no. Me refiero a esta cuestión que respecto a la toma de decisiones que podemos, que por esa dependencia de la que estabas hablando antes, pudiéramos llegar a relegar, a delegar en estos modelos de inteligencia artificial. Si nosotros al final acabamos teniendo cada uno nuestro pepito grillo con el que hacer la interacción diaria en toma de decisiones, distintas acciones que podamos hacer que nos ayuden en esos aspectos o delegar pequeñas tomas de decisiones que nos va entrenando nuestro cerebro todos los días, al final o la película que vamos a ver, o otro tipo de pequeñas decisiones que ayudan a procesamiento de datos ágil por parte del cerebro de las personas, pues lo que vamos a tener cuando se apague el interruptor o si alguna vez se apaga, como tú decías, o sin que se apague, vamos a tener una sociedad no habituada a la toma de decisiones, lo cual supone una sociedad muy fácilmente manipulable. Y esto es un riesgo mayor para mí es uno de los mayores riesgos que tiene actualmente la inteligencia artificial. Me refiero que es un riesgo que lo que va a suponer con esa manipulación es que pues, los políticos, empresas, incidan directamente sobre la capacidad sobre la toma de decisiones de las personas de manera completamente inconsciente y cada vez seamos más fácilmente manipulables. Al final nosotros iba a decir que somos máquinas, pero nuestro cerebro requiere también nuestro cuerpo y nuestro cerebro requieren entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Pues toma decisiones diarias. Cuantos más tomes, cuanto más memorices, cuanto más te ejercites a todos los niveles, va a ser necesaria pues mejor, más ágil será esa toma de decisiones que tienes. Si tú no entrenas, al final directamente te llevan por donde quieren. Y eso es el riesgo real. Por eso se está pidiendo, nosotros desde Licea lo pedimos mucho también y más todavía. Yo quería crear una fundación solo para esto. Es pues para ayudar a hacer gimnasios de la mente, ayudar a las personas a crear conciencia sobre, a ver, tú cuando te sientas frente de tu televisión y tu plataforma te ofrece esto, que sepas que tú tienes capacidad de elección. No como alguna persona me ha dicho alguna vez, oye, pero es que a mí mi tele me obliga a ver, mi televisión me obliga a ver las cosas que pone. No, pues me lo han llegado a decir.
Me lo han llegado a decir yo, ¿cómo que te obligan? Aquí tú eres libre de hacer lo que quieras ya, pero es que yo voy muy rápido y entonces directamente lo primero que se me pone por los ojos es lo que hago. Igual que la compra directa se me pone en una plataforma de compras directamente un producto. A mí me parece muy bien, personalizan mis gustos, a mí me ahorran tiempo, pero yo tengo que ser consciente de esa compra y de las repercusiones porque la compra porque me gusta, no porque me lo ofrecen. Y ahí, con el mundo tan rápido en el que vivimos, hay veces que se pierde esa conciencia de toma de decisiones propia porque yo quiero, no porque es lo primero que me ofrecen. Es decir, se puede vivir en una sociedad democrática sin encubierta, sin que realmente y que te estén manipulando por todos los lados. Eso es el futuro de la democracia como no trabajemos esa parte. Y mira lo importante que mencionas, mi querida Idoia, y es justamente eso, ¿no? Así como hay personas que, y creo que son lastimosamente los menos, que tienen el pensamiento crítico, reflexionas, ves, te preguntas por qué, te cuestionas, pero hay muchísima otra gente que consume lo que te dice, como esa persona, mira, que te dice, Sí, 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 sí. es que la televisión me dijo, y le hace caso y no Mm. se puso a pensar justamente esa pequeña reflexión tan evidente o de tan de sentido común, pero que parece difícil para No, no, otras no, pero personas, ¿no? es evidente para algunas personas que saben lo que es esta tecnología, que saben por qué se producen esas recomendaciones, que tiene cierta cultura sobre esta tecnología para aplicar una lógica, pero hay personas que no saben, el 90% de personas fuera no tiene conocimiento para saber afrontar bien el impacto tan tremendo que va a pasar. Y ese impacto al principio va a ser más imperceptible y vendrá de esa manera, de ciertas recomendaciones o ciertas esto, y al final, pues esa delegación de toma de decisiones lo que acabará, pues eso, es eh, pues teniendo una sociedad con muy poca capacidad de agilidad para poder tomar decisiones conscientes. Y bueno, a lo mejor le da igual, pero esto no es una sociedad democrática y vivimos, pues me refiero que al menos el ser humano tenemos que luchar para que las personas pues sean conscientes de cómo es, que se le deje de echar la culpa al software, a los modelos de inteligencia artificial y yo creo que en esta cuestión los gobiernos tienen que hacer una labor, también las instituciones educativas, desde que los niños son pequeños, en enseñar a vivir a estos niños, a estos adultos en temas en tercera edad igualmente, en el mundo de datos, que expliquen no tanto técnica, que no es tan importante como impacto como de qué manera vivir en el mundo de Big Data, de qué manera me impacta a mí la vida yo qué sé, incluso a nivel de compras o otro tipo de navegación por Internet, el tema de la huella digital, determinadas acciones, evitar pues personas que no quieran enseñar software para que esto no se produzca o otro tipo de cosas que yo creo que a nivel mundial se está focalizando mucho en la técnica, en enseñar el Office, enseñar determinadas técnicas, programación básica, y se olvida del impacto, tanto en redes sociales como en inteligencia artificial, como en otras tecnologías. Y es muchas veces mucho más importante el que aprendamos a vivir en el mundo, en este mundo que vivimos. Y ahí viene un tema muy importante y es justamente la educación, ¿no? De la educación temprana en realidad. Mm, Y creo que estamos en un momento, yo creo para mí, precioso, maravilloso, justamente para transformar la educación, pero realmente transformar, no de maquillaje, es decir, pongamos o enseñemos a nuestros muchachos a utilizar ChatGPT o los modelos. No, 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 yo creo que hay que hacer un cambio mm, radical, fundamental, esencial, y es justamente esto, cómo interactuar, cómo racionalizar, cómo pensar críticamente en este contexto en el que mm, vivimos. ¿Por qué yo debo consumir? Mira que yo he tenido la oportunidad de ver profesionales, sobre todo jóvenes, que cogen la inteligencia artificial y se mandan una presentación con mm, inteligencia artificial y es un copy-paste de ChatGPT, pero sin siquiera analizar con el mínimo detalle de algún aporte que tú le puedas dar, nada, 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 nada.
simplemente un copy-paste. Y eso es para mí un poco uno de los grandes desafíos y uno de los grandes riesgos, es generarnos tanta dependencia que confiamos ciegamente en estos grandes modelos y cogemos y copiamos y pegamos y está todo listo. Y no nos ponemos ni un minuto a reflexionar si lo que nos está presentando está bien, aplica, es verdaderamente real, o voy más allá. ¿Por qué no puedo yo aportar? Porque eso es lo que debe hacer. Es un recurso donde el cual yo utilizo, pero yo le doy mi sello, mi distinción, mi conocimiento asociado a estas respuestas y sacamos algo mejor. Pero eso es algo que no está pasando muchas veces y yo he visto eso. Y de aquí se Sí, vuelve algo fundamental, justamente lo que tú decías, la educación temprana desde los niños, donde aquí sí, no, yo te digo, prefiero que no te tomen un examen a que debatas, ¿sí? A que aprendas a debatir en público sobre temas de inteligencia artificial. Debate, sí. análisis, piensa, haz un proyecto de año, un proyecto de emprendimiento, de lo que sea, utilizando inteligencia artificial, pero donde la inteligencia artificial no te va a reemplazar. ¿Qué? En el accionar, en cómo ejecutas las acciones de la inteligencia, las recomendaciones de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres ingenioso para eso? Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer por ahí. ¿Qué piensas tú al respecto ya para ir terminando, Sí, mi querida Giselle? hay una cuestión importante cuando hablamos pues, del impacto sobre la educación que ha habido pues, respecto a alumnos que estaban haciendo lo que comentabas de copiar directamente, que es que este impacto resulta que ha recaído igual sobre profesores que alumnos. Partimos de esa base. El profesor no tiene ni idea de qué manera usar esta tecnología. El primer impacto que hubo aquí en Europa, no sé qué pasó allí, creo que en Estados Unidos también se bloqueó. La primera semana de impacto de ChatGPT lo prohibieron en los colegios de Nueva York, en algunos colegios de Nueva York, en Italia también se prohibió, en otros lugares, en mi universidad se prohibió. Bueno, no se prohibió, se dijo que mejor no usarla, yo seguí enseñando mis clases y realmente, imagínate la incidencia que un profesor primero lo que tiene que hacer es interiorizar la cuestión que tiene que enseñar y explicar. Vamos, esto es lo que hablamos antes, el uso de la IA generativa, y ya nos centramos en IA generativa, tampoco es una opción, es una herramienta útil, una herramienta de ayuda útil, no sustitutiva, una herramienta útil, eh, free, o sea, es gratis y fácil de usar, el lenguaje natural. Esto es imparable, es una tontería tremenda el intentar prohibirla, porque esto es que es útil. Entonces, ¿para qué lo voy a prohibir? Pero llega la cuestión del profesorado que lleva ya muchos años enseñando de una misma manera, haciendo lo mismo sobre unos contenidos que ya tienen sus años. Y el mundo está cambiando muchísimo. Esto lo que hace es cambiar el alumno directamente, obviamente tiene en su mentalidad el mínimo esfuerzo, entonces directamente coge la herramienta, la usa y qué bien, me hace todo, entonces ya está. Entonces, el trabajo del profesor es enseñar primero lo que yo tengo que hacer, creérmelo, creerme que esta herramienta es útil, ver para qué, porque no tienen ni idea, ver a ver de qué manera, qué planteamientos yo tengo que cambiar. Antes has dicho la clave, que es la de cambiar estructuralmente mi manera de enseñar. Para mí es fundamental. Esto no se trata de poner parches sobre la educación. Hay que ir sobre el diseño, cambiando estructuralmente la manera de enseñar, la manera de educar, la manera a todos los niveles. Esto es algo que incide en absolutamente cualquier profesión, cualquier cuestión. O sea, no es una clase de tecnología. Es cuestión de enseñar cómo hacer lengua, cómo hacer matemáticas, incluso cualquier tipo de historia o cualquier otro tipo es decir, cada profesor, más allá de la clase de tecnología, tiene que incluirlo, porque se puede sacar mucho. También a nivel histórico y a nivel de historia y a nivel de geografía y a nivel de todos los niveles, si usas esta tecnología para enseñarlo y educar. Pero tengo que aprender a enseñar. Y eso es el reto. Entonces, bueno, obviamente se tarda más y esto todo se pide en un tiempo récord y este cambio estructural aquí en España y en otros países pues no es tan fácil porque anclado sobre unas tradiciones educativas pues muy grandes, cuesta.
el hacer ese salto, ese cambio. Poco a poco, ¿qué estoy viendo? Pues, por un lado, sí que estoy viendo un cambio de actitud por parte del profesorado, al menos aquí en España, de querer empezar a aprender cómo cambiar. No estoy viendo ese cambio estructural por ahora. Me refiero a cambiar planes de estudio, otro tipo de cuestiones para abordar eh, pues las distintas disciplinas de una manera desde el diseño de manera diferente. Sí que veo que se están poniendo parches. Sí veo apertura para cambiar algún tipo de actividades, pero veo más complejo ese cambio estructural, al menos aquí en Europa. Y yo creo que ahí se sigue viendo muchas veces, quizá por esa, iba a decir vaguería, pero es por esa complejidad que tiene el cambio borrón y cuenta nueva. Pues aquí les dices eso y dicen, pero tú qué dices, ¿sabes? Pues eso, es replanteamiento de estructural, de la estructura pues de la manera de enseñar y eso pues va a conllevar bastante más tiempo el hacerlo. Y si no lo hacemos pues habrá un problema. Habrá un problema porque se necesitan, como decíamos antes, pues personas con un mayor pensamiento crítico, se necesitaba pues personas con razonamientos diferentes para vivir en el mundo de datos en el que vivimos, que sean más conscientes para poder decidir de manera adecuada, pues hacia su privacidad, cosas que afectan a sus derechos fundamentales y otro tipo de cuestiones. Entonces sí es algo que, pero cuya incidencia tienen derecho tanto las personas mayores como los jóvenes y no veo tampoco que desde las estructuras educativas, desde los ministerios y eso, se esté haciendo mucho al respecto. Sé que no es fácil, ¿eh? No quito no es un trabajo fácil, pero justo por eso, porque piensan que es muy complejo, pues no se están dando, no veo que todavía se hayan empezado a dar muchos primeros pasos al respecto. Lo cual yo cada vez que me dicen eso, que es muy complejo que estoy soñando, digo, vale, pero las cosas complejas empezaron por algún sitio, alguna vez, y no porque sea complejo significa que no podemos empezar para hacerlo. Y es necesario. Por lo tanto, todavía seguimos pidiendo, nosotros también desde Odisea, y cualquiera que nos oiga, pues también si se quiere sumar, fenomenal, porque esto es un esfuerzo común para reclamar ese cambio educativo estructural, pero es que hace falta un cambio educativo estructural, jurídico estructural, de todo tipo de planteamientos. O sea, es que Absolutamente. llevamos anclados en los métodos tradicionales de evolución, de gestión de la evolución, no sé cuánto tiempo, y es que ya los cambios tecnológicos vienen de una manera tan fuerte, inciden de una manera tan directa que es que hay que replantear la manera de abordarlo, que estamos poniendo parche, 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 a ver si al final se cae la baraja de naipes. Y es así, y eso es lo impresionante de esta tecnología, porque es abismal, porque interviene, porque repercute en tantos ámbitos que justamente se necesitan manos para reflexionar. Y sí, y no se va a dar el cambio de la noche a la mañana. Esto de la inteligencia artificial, sobre todo después de la llegada de ChatGPT, es que se genera tanto revuelo. Y han pasado prácticamente menos de 2 años, y obviamente es todo un proceso, pero sí, hay que comenzar a reflexionar, hay que comenzar a derrumbar paradigmas porque hay que hacerlo, ¿sí? Y comenzar a replantearse muchas cosas en todos los campos. Hay que replantearse muchas cosas. ¿Cómo debería funcionar la educación, la salud, no sé, ahora en este nuevo contexto? Y es por eso que aquí es una piedra angular justamente en este contexto, es la educación, la capacitación, la formación, la alfabetización. Aquí mira que lo que pasa en América Latina es que estamos queriendo regular, un poco tomando como modelo lo que pasó en Europa y es un error gravísimo porque ustedes para llegar a una regulación ya han pasado años investigando para Mm, llegar a eso, porque ya entendieron. Acá mm, estamos queriendo regular en muchos países una tecnología que ni siquiera la conocen los políticos. Es hacerse un harakiri, realmente es así. Entonces, ¿cómo puedes regular algo que no entiendes? Siquiera entiendes. Entonces, lo primero que hay que comenzar a hacer es a dar a conocer, dar a entender, hay que la gente se informe. Y justamente después, cuando ya tienes una gente preparada,
pues entonces puedes generar debate, análisis, mm, cómo impacta esto, mesas sectoriales, cómo haces eso, pero no puedes hacer todo este ejercicio con gente desinformada que no sabes. Hay mucho por mm. hacer. Además, Y sí, aquí sí, los sí, gobiernos tienen mucho aquí los gobiernos tienen mucho que hacer y es justamente invertir en educación, en formación, en capacitación sí. a todo nivel. Sí, esa cuestión es muy importante. Es cierto que lo que hay que hacer es formarse antes de regular, eso obviamente. O sea, se tiene que entender para poder esto. Pero también tienes que estar como muy abierto a su evolución. Lo que ha pasado aquí en Europa también pasó durante la regulación, durante el proceso de 3 años que tuvo la regulación europea desde que se inició hasta que acabó, fíjate, 3 años. ¿Por qué fue tan tardío? Porque entre medias surgió ChatGPT. Eso hizo que hubo un replanteamiento de ciertas partes de la regulación. Estos cambios no han acabado. Es decir, la inteligencia artificial no ha llegado ahora mismo a su límite, no ha llegado a su punto alto. Es decir, cuando una tecnología de gran impacto llega, lo que hace es al principio subir, llegar a la cresta, se estabilizan y hay un proceso de adaptativo. Aquí estamos aquí. Esto todavía no ha acabado de crecer y por lo tanto vamos a seguir teniendo picos. Conociendo esta tecnología, por la experiencia que tengo, vamos a seguir teniendo picos de tirón alto. Y por lo tanto, no solamente hay que trabajar en el conocimiento, pero también estar abierto, hay que tener mucha mira para estar abierto a posibles nuevas repercusiones, tener equipos en el que estén viendo pues la evolución de esta tecnología para estar abiertos a hacerle. Por eso comentaba lo de la necesidad de hacer procesos ágiles, de hacer un cambio estructural también en las medidas, en la manera de regular, porque no se puede tardar, como ha tardado Europa 3 años en hacer una ley, una tecnología en movimiento con tanto eso, es que para cuando se aplique, que se aplicará aquí en Europa, pues a mediados, el 2 de agosto de 25, 2026, 26. 26. Sí, ya los algoritmos de alto riesgo ya habrá surgido, yo que sé qué, que habrá. Entonces sí que ya ellos ya están viendo las posibles nuevas repercusiones, están viendo posibles enmiendas a la ley, pero la regulación es necesaria para determinados casos de uso de esa tecnología, pero hay que conocerlo muy bien, intentar anticipar, quizá también con inteligencia artificial, posibles escenarios que se está trabajando muchísimo. Aquí en Europa yo estoy en varios grupos de investigación que está, a nivel europeo que estamos trabajando sobre escenarios, posibles escenarios futuros para poder anticipar en función de esos posibles escenarios, pues la toma de decisiones de una manera mucho más ágil. Entonces son una serie de procesos que envuelven este mundo de la inteligencia artificial tal y como está siendo de tremendo, me refiero a nivel de impacto, que hace falta en cualquier país de Latinoamérica y de cualquier sitio del mundo, que hace falta que no, o sea, no solamente se trata de regular, no solamente se trata de esto, se trata de ir aprendiendo, hacer estos escenarios, estar pendiente, ver la incidencia que va teniendo en distintos grupos a nivel sectorial, a ver si mi industria, el tipo de industria que yo tengo, porque a lo mejor no me aplica algunas de las cosas que sí que aplican en Europa. Es decir, que no es. Entonces, es necesario pues, un planteamiento serio porque la incidencia es real sobre población y sobre derechos fundamentales. Entonces, esto sí que requiere pues, planteamientos serios de los gobiernos y de las entidades públicas que tienen que ayudar, al igual que las universidades, al igual que las empresas. Esto es un trabajo conjunto que tiene que haber por parte de todos, una responsabilidad para poder al final tener una incidencia positiva de esta tecnología, que es un sí o sí, como decía, o sea, es que no es cuestión de que podamos tenerla guardada en un cajón. Esto es sí o sí una herramienta muy necesaria. En la actualidad, en un futuro, va a ser aún más necesaria y por lo tanto, pues eso, hay que aprender a convivir con ella y con los requerimientos que va viendo. Bueno, ya para ir terminando, mi querido Doya, yo podría pasarme contigo una hora más. Un Es placer fascinante este tema, igualmente. es fascinante este tema, pero míralo, para mí, mira que ustedes se tardaron 3 años, Europa se tardó 3 años, Europa. Se supone que Europa es sumamente eficiente y todo, pero no va a haber
capacidad humana que lo puedas hacer en mucho menos tiempo, porque al final del día es burocracia, ¿no? Hay que poner un consenso, hay que ponerse de acuerdo. Y esta tecnología es tan rápida, es un Ferrari compitiendo con Volkswagen, esa es un poco la analogía, mm, y nunca vas a poder superar esa capacidad, porque estás compitiendo con una tecnología justamente que trabaja, que nos supera como seres humanos en muchos aspectos. Entonces, mm, yo creo simplemente que hay que preparar inteligencias artificiales para este nuevo desafío. Esto hay que trabajarlo con mm. inteligencia artificial preparada justamente para generar prospectiva, porque aquí hay que trabajar con base a la prospectiva, a escenarios futuros, ¿verdad? Y esto lo puedes Sí, hacer realmente y de manera muy eficiente con inteligencia artificial. Entonces, mira lo sí. paradójico. Vamos a legislar inteligencia artificial, vamos a generar ese, pero vamos a utilizar inteligencia artificial para eso mismo, para poder supervisar, para poder organizar, para poder prepararnos para los escenarios futuros, pero con base en inteligencia artificial, porque humanamente ya somos muy limitados realmente con relación a la Sí. velocidad con que va la inteligencia artificial. Sí, al final se está haciendo también como con temas específicos de seguridad. Se está usando modelos de inteligencia artificial para supervisar a otros modelos de inteligencia artificial. Se está usando modelos de inteligencia artificial para rastrear Internet en busca de deepfakes, que también son modelos de inteligencia artificial. Tienen más capacidad que nosotros para percibir las imperfecciones y por lo tanto pues es muy útil, una ayuda muy importante en los temas estos de supervisión o limpieza de datos o hacer pues hacer realidad estas medidas que requiere pues, un modelo inteligente, estas medidas éticas que requiere un modelo de inteligencia artificial de una manera eficiente. Pues esto, obviamente, los automatismos que generan estos modelos de inteligencia artificial pues son muy útiles. En cualquier caso, no debemos de perder esta cuestión, esta mano humana, también importante. Me refiero es importante porque al final, pues el modelo de inteligencia artificial en ciertas cuestiones, pues también, lo que decíamos al principio, puede no ver un contexto específico que el ser humano sí. Entonces, el humano también se puede equivocar en su planteamiento, pero ya está demostrado a nivel internacional que el alineamiento, es decir, el trabajo conjunto entre la IA y el ser humano para este tipo para cuestiones, lo que genera es una eficiencia como del 98%, o sea, o más. O sea, entonces, hay que aprendiendo a trabajar con los modelos de inteligencia artificial, al final, pues lo que haremos será pues tener si es que aprendemos, ¿no? Pues yo creo que habrá una convivencia positiva. Y respecto al tema de si la tecnología, que la ley, pues siempre va a ir mucho más atrás, actualmente lo que está viendo también a nivel internacional, o al menos aquí a nivel europeo, es la creación de unos sellos de confianza, como si fueran unos planteamientos, sí, unas evaluaciones de conformidad, o son pues pues como un checklist, aunque no sea Unos normas ISO, algo así. no son normas, no, son como cuestionarios que a veces tienen preguntas abiertas, cerradas, y lo que te hacen es también un chequeo de qué manera has hecho tú el procedimiento para montar tu modelo de inteligencia artificial, el tipo de datos que has usado, pues determinados el impacto que has tenido, cuáles son las medidas que tú tienes de evaluación de impacto, determinadas cuestiones, y en función de eso te hace un estudio y te dan como un sello. Nosotros en España lo estamos ayudando a desarrollar. Son sellos que te dicen, pues tu modelo de inteligencia artificial tiene, al menos tú has usado los procedimientos que se piden para que el modelo no tenga un impacto negativo. Y al final son sellos que, igual que el sello verde de no contaminante, pues las empresas pueden poner y de confianza a la población para usar ese producto o servicio con IA sin tanto problema. Y aunque sea por repercusión pública, por opinión pública, pues sí que se están empezando a ver el uso de esas, a nivel de, más allá de la regulación, de que haya o no regulación, el uso por parte de las empresas de esa metodología de ética a la hora de usar o desarrollar modelos de inteligencia artificial, que hace que, bueno, que eso, que no solamente sea desarrollo tecnológico, sino que se tenga en cuenta ciertos planteamientos éticos. Entonces, parece que el propio mercado
ya pues teniendo en cuenta pues que al final nadie supuestamente quiere una repercusión negativa, porque al final un impacto negativo genera una opinión pública negativa sobre si se ve mucho, pues sí que a través de estos sellos de confianza principalmente pues se está empezando a autorregular, empieza a haber cierta autorregulación que beneficia pues a esa, pues a esa lentitud de la regulación en sí misma. Entonces, ¿va a haber incidencias negativas en un futuro de esto? Obviamente, obviamente las habrá. O sea, eso, pero bueno, las ha habido con otras muchas tecnologías de cibercrimen y hackeos de esto también. Muchas otras serán muy positivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar, igual que sea, ha habido una evolución importante en ciberseguridad, pues hacer una evolución importante en las medidas preventivas para que no se produzcan estas incidencias negativas que también lo está viendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso yo creo que sí que debería haber alguna entidad a nivel global, un AI Office a nivel global que ayudara también a los distintos países, porque al final todos estamos interconectados y la incidencia de esto puede llegar a ser, o sea, que es importante que haya pues recomendaciones, que haya de alguna manera ayuda a los distintos países que hacerles entender lo que sea, por ejemplo, aquí lo que hemos aprendido aquí en Europa a otros países de Latinoamérica u otros países del mundo, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus peculiaridades, pero que haya como una oficina central que tú puedas, más allá de toda la habladuría que hay por Internet y toda la historia, que pueda ayudar de manera eficiente para conseguir esto en un tiempo, pues, bueno, para que, pues, que todos los ciudadanos, al final de todos los países, pues puedan tener una Aprovechar. incidencia positiva. Mira, Aprovechar. y bueno, y aquí terminamos con lo que comenzamos, actuar. Y es por eso que yo digo Naciones Unidas, sí, está bien el debate, el análisis, pero hay que hacer un poquito más allá de eso, Naciones Unidas. Mira lo que tú acabas de decir, justamente una instancia al seno de Naciones Unidas que permita esto, ¿no? Las mejores prácticas, las mejores acciones que se están tomando en torno a la inteligencia artificial, socializarlas al seno de esta Mm, instancia para todo el mundo, para que se socialice y cada uno obviamente adoptará y tropicalizará a mm, su contexto justamente estas recomendaciones, estos mm. casos útiles, estos casos exitosos. Pero bueno, hay mucho todavía por hacer, mi querida Idoia, yo Sí, te agradezco infinitamente esta hora que nos hemos pasado conversando, realmente muy agradable conversar contigo. Desde ya igualmente. invitada a nuevos espacios, a foros Ujú, que vamos a hacer desde Futuria. Y nada, ujú. dichoso de colaborar también con Odisea para seguir difundiendo la inteligencia artificial a nivel global. Un placer, de verdad, Sergio, estar aquí contigo y cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Gracias, Idoya. Bueno, pues ustedes saben que cada invitado o invitada de este espacio nos deja unas reflexiones importantísimas. El día de hoy, unas reflexiones importantísimas. Miren el tema de los sellos para no depender del avance oportuno de la regulación. No hay que esperar a eso, simplemente, como bien mencionaba Idoya, un tema de poder actuar desde la sociedad civil, ¿sí? Sin necesidad de que los gobiernos nos impongan una regulación. Se puede hacer con base a la ética, a la responsabilidad, ¿sí? Y al poder actuar de manera pensando siempre en el bien común. Al final del día, por más empresa que se trate, tenemos el tema de responsabilidad social corporativa y todo se puede hacer así. Miren qué ejemplos tan interesantes. Gracias, Idoya, y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad.